Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy veremos la tercera parte de interpretación del electrocardiograma en pediatría. Ahora, el registro. Para el registro de la actividad eléctrica del corazón, se utiliza papel milimetrado a una velocidad de 25 milímetros por segundo. La longitud de esto, es decir, la altura, es de 10 milímetros. Cada 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. Cada 10 cuadros pequeños va a ser 1 milivoltio. El ancho, de modo que 1 milímetro, es decir, un cuadro chiquito, es igual a 0.04. Este pequeño es igual a 0.04. 5 cuadros grandes va a ser igual a 0.02 segundos. Entonces esto es tiempo. Y hacia arriba tenemos que es voltaje. ¿Ya? Cada 15 cuadros grandes aparecen marcas gruesas que corresponden a un intervalo, que son 3 segundos. Si tenemos dos marcas gruesas, serán 6 segundos. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. En longitud medimos tiempo y en ancho o en altura, o hacia arriba, o en el vector Y, medimos voltaje. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y las medidas. Un cuadro pequeño 0.4 segundos, 5 cuadros grandes 0.2 segundos. Si tenemos que 15 cuadros grandes son 3 segundos y 30 cuadros grandes 6 segundos, ¿no? Importante. Y hacia arriba 1 centímetro o 10 cuadros pequeños es 1 milivoltio. Es muy importante que sepamos. Ahora, iniciemos ondas, intervalos y segmentos. Pues bien, dentro de las medidas y la morfología del trazado normal de un electrocardiograma debemos diferenciar entre ondas, intervalos y segmentos. Tenemos pues que las ondas van a ser deflexiones positivas o negativas, de la línea isoeléctrica del corazón, de la línea basal del corazón. Van a ser estas las ondas. Los segmentos, en cambio, saltémonos acá los segmentos primero, son segmentos o porciones de la línea isoeléctrica que une una onda con otra, sin incluir dentro de ellas una onda. Es decir, vamos a tener el segmento PR, desde P hasta la R, es una porción isoeléctrica del trazado, un segmento ST, desde la onda S hacia la onda T, sin incluir ondas. Los segmentos siempre serán isoeléctricos, es decir, planos. Y un intervalo, en cambio, es una porción del electrocardiograma que incluye un segmento, es decir, una porción plana, además de una onda. Por ejemplo, el intervalo PR incluye la onda P y el segmento PR. Diferenciamos bien estas tres medidas y tres características morfológicas del electrocardiograma. Ahora, las ondas van a ser la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, que forman el complejo QRS, y la onda T, y en algunos electrocardiogramas la onda U. Los segmentos, como dijimos, son isoeléctricos, son el P y el Q, los dos segmentos que tenemos. Y los intervalos comprenden ondas y segmentos. Por ejemplo, el PQ, el intervalo QT, va desde la Q hasta la T. Incluye QRS, complejo QRS, segmento ST y la onda T. Pues bien, todos estos procesos fisiológicos, tanto de conducción como de contracción que hemos visto anteriormente, se van a representar mediante estas ondas. La onda P, el complejo QRS, la onda T. ¿Cómo vamos a saber qué evento ocurre en cada uno de estos? Pues de la siguiente forma. Tenemos que el impulso inicia en el nódulo senoauricular, en el marcapasos cardíaco. Se transmite por vías internodales hacia el nódulo auriculoventricular. Este proceso que inicia en el nódulo senoauricular va por vías internodales y llega al auriculoventricular, genera la onda P del electrocardiograma. Después de esto, hay una pausa que genera el segmento PQ y empieza la formación de la onda Q. ¿Qué ocurre aquí? Al llegar al nódulo senoauricular,
el área del músculo ventricular que se despolariza en primer lugar es el septo interventricular. Lo primero en lo que se distribuye la onda eléctrica que viene desde el seno auricular, el aurículo ventricular, y a los ventrículos va a ser a través del septo interventricular. Y lo hace de izquierda a derecha. Esto genera la onda Q. Y es por esto que al ser la onda Q de izquierda a derecha, es decir, como que el vector se va hacia atrás, genera que esta onda en la mayoría de derivaciones sea negativa. Y entonces tenemos que la onda P es la despolarización auricular, la onda Q va a ser la despolarización del septo interventricular, que generalmente es negativa porque va de izquierda a derecha, y después de la onda Q rápidamente se despolariza la masa de ambos ventrículos, se distribuye a través de las fibras de la rama izquierda y derecha y de las fibras de Purkinje hacia los ventrículos, haciéndolo desde la superficie endocárdica, desde adentro hacia afuera, hacia la epicárdica. Esto genera la onda R, y al ser mayor la masa muscular hace que la onda R tenga un voltaje mucho más alto que las demás ondas. Posteriormente, una pequeña masa ventricular se despolariza tardíamente. Esto genera la onda S. Y finalmente, la masa muscular se repolariza, vuelve a su estado basal para nuevamente empezar otro ciclo. Esta repolarización genera la onda T. Entonces, en resumen, la onda P, contracción y despolarización y contracción de las aurículas. La onda Q, despolarización y contracción de el septum interventricular. La onda R, despolarización de ambos ventrículos, desde la superficie endocárdica hacia la epicárdica, importante eso. La onda S, una pequeña masa aún, se despolariza tardíamente, esto genera la onda S y esta pequeña masa es de izquierda a derecha también, por eso la onda S es negativa. Y finalmente la masa muscular se repolariza, es decir, vuelve a su estado basal y genera la onda T. Muy importante esto, ¿no? Pues bien, entonces tenemos la onda P. Es una onda de despolarización auricular, como habíamos dicho previamente. Informa sobre el origen del ritmo y sobre el tamaño de las aurículas. El eje normal entre 0 y 90 grados y se valora mejor en D2 y B1. La amplitud con un máximo de 0.3 a 0.5 milivoltios. La altura, es decir, máximo 3 milímetros o 3 cuadritos chiquitos. Una duración máxima de 0.10 a 0.12 segundos, es decir, entre 2.5 y 3 milímetros o 2.5 y 3 cuadros pequeños en longitud. En menores de 12 meses puede considerarse 0.08 segundos, es decir, 2 milímetros. Generalmente es negativa en ABR y puede ser bifásica en B1. Tenemos la onda P entonces, que es esta que veíamos aquí, cuya duración no es más de 0.12 segundos, es decir, 3 cuadros pequeños, y amplitud, es decir, altura, es máximo 0.25 a 0.3 dependiendo la edad, que son 2.5 a 3 cuadros en altura. Se evalúa mejor en D2 y en ABF. Y como dijimos, es la despolarización auricular. En el intervalo PR, el segmento PQ es uno de los importantes. ¿Por qué? Porque es el tiempo de despolarización auricular más el retraso del nódulo auriculoventricular. Es el tiempo entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular. Es el intervalo de tiempo que sucede entre uno y otro evento. El PR aumenta con la edad y con la disminución de la frecuencia cardíaca. Es importante que tengamos en cuenta esto. El intervalo PR tiene límites de normalidad respecto a edad y frecuencia cardíaca. En esta tabla tenemos la frecuencia cardíaca que podemos tener con nuestro paciente y la edad, en donde vemos los límites. Es importante que diferenciemos esto porque varía mucho en cuanto a un recién nacido, a un lactante, a un preescolar, a un escolar, a un adolescente y a un adulto. Así que esta tabla sacada de la cardiología pediátrica de Parr nos es de mucha utilidad dependiendo la edad y contexto de nuestro paciente. Ahora, el complejo QRS representa la despolarización ventricular, cuyo vector medio es el eje QRS.
Su morfología es reflejo del equilibrio de fuerzas eléctricas, tanto ventriculares derechas como ventriculares izquierdas. Por tanto, es variable con la edad. La máxima longitud es de 0.08 segundos, es decir, 2 milímetros o 2 cuadros en niños y 0.10 segundos, 2.5 milímetros en adultos. La onda R es la primera onda positiva del complejo. La onda S es la primera onda negativa tras la onda R. Si aparecen más, se denominarán R' o S'. Entonces tenemos el QRS cuya duración va de 0.06 a 0.10 segundos dependiendo la edad de nuestro paciente, es decir, entre un cuadrito y medio a 2 cuadritos y medio. Y la amplitud es variable dependiendo las derivaciones. Así que en eso no tenemos una medida específica. Pero generalmente si vemos en B1 a B6 que son muy amplias o muy negativas, pueden hacernos sospechar de hipertrofia ventricular, que ya veremos más adelante también esto. Ahora, la onda Q es la primera onda negativa del complejo, originada por la despolarización del tabique. Eso ya habíamos dicho antes. Suele estar presente en D1, D2, D3, ABF, B5 y B6. Suele estar ausente en precordiales derechas, B4 derecha y B1. Es patológica si su duración es de 0.03 segundos o mayor, un cuarto de la siguiente onda R. Tiene más importancia patológica la anchura que la profundidad, y los límites pueden verse en esta tabla que tenemos aquí. Como vimos, los voltajes también varían en esta, dependiendo la edad y dependiendo la derivación. Así que aquí les dejo esta tabla, igual de la cardiología pediátrica de par, que es de mucha utilidad. El segmento ST. El segmento ST es un segmento isoeléctrico entre la despolarización ventricular, es decir, el QRS, y el final de la repolarización. Es una pausa que se da entre la despolarización ventricular y la repolarización final. Suele estar al mismo nivel que el PQ. Es normal una elevación o descenso de hasta 1 milímetro en derivaciones de miembros y hasta 2 milímetros en precordiales izquierdas. El punto J, es un punto importante aquí, es el punto de unión del final de la onda S con el inicio del segmento ST. Entonces, el descenso del punto J en A no es patológico, pero el descenso del ST en pendiente paralela o descendente sí lo es en los ejemplos B y C. Tenemos el punto J entonces, que está a una altura adecuada, pero en la figura B y en la figura C tenemos un descenso del J. Estos cambios patológicos en el ST suelen ir acompañados también de alteraciones de la onda T, que ya veremos más adelante, pero ubicar el punto J también es de importancia. La onda T representa la repolarización ventricular, su amplitud se mide en precordiales izquierdas. En B4 menos de un año, 11 milímetros, más de un año 14 milímetros, en B6 menos de un año 7 milímetros y más de un año 9 milímetros. Tras el nacimiento, hasta los 4 a 7 días, T son positivas en todas las precordiales. Posteriormente se negativizan, pudiendo llegar hasta B4. En la adolescencia suelen positivizarse y después de la adolescencia disminuyen de amplitud. Siguen la misma dirección del QRS. El eje de la onda T debe estar entre 0 y 90 grados. El ángulo entre el eje QRS y la onda T suele mantenerse menor de 60 y máximo 90 grados. Su aumento indica alteraciones de repolarización. Entonces la onda T, como dijimos, es la repolarización ventricular y hay ciertas características que van con el crecimiento y desarrollo de los niños que debemos tener en cuenta en cuanto a su morfología. Tenemos entonces la onda T, que es asimétrica, un voltaje concordante con el QRS y muy importante que tengamos en cuenta que es variable dependiendo la edad y el desarrollo de nuestro niño, pero simboliza la repolarización ventricular. El intervalo QT es el tiempo que transcurre entre la despolarización y la repolarización ventricular. Suele representar un 45% de un ciclo, es decir, de un latido. Varía con la frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia más corto. Por ello se aplica el QTC, es decir, el QT corregido por la frecuencia cardíaca, mediante la fórmula de Bessel, que es el QT corregido va a ser igual al QT dividido para la raíz cuadrada de
el intervalo RR. Este debe ser menor de 0.44 segundos. En lactantes menores de 6 meses puede ser normal hasta 0.47 segundos. Entre el 1 al 4% de la población sana tiene un QT corregido entre 0.44 y 0.49, siendo asintomáticos. Su elongación supone un riesgo importante de arritmias ventriculares e incluso de muerte súbita. La onda U finalmente se ve a veces en electrocardiogramas normales y debe tener la misma dirección que la onda T. Puede indicar cardiopatías isquémicas o incluso hipopotasemia si es que no son normales y dependiendo del contexto del paciente. Corresponde a la despolarización de las fibras de Purkinje o para otros autores a la despolarización del tabique basal. Eso es todo en esta tercera charla. Síguenos para más videos en neonatología en 5 minutos.